¿Quiénes van a estar con nosotros este primer ratito? Pues nuestros tertulianos. ¿Qué tal estáis? Buenas tardes, Paula Badanelli, bienvenida. ¿Qué tal? Y Adolfo López, bienvenido a ti también. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros una semana más. Y bueno, pues un lunes, yo pensaba que era lunes, un martes, perdón, un martes. Yo me lo he creído, he dicho lunes, he dicho vale. Si hubiese seguido, total, hubiese pasado nada. Lo aceptamos. Martes, con noticias muy diferentes, no todas buenas y alguna que otra con controversia. Así que si os parece, comenzamos hablando del tema de la manada, que desde ayer lunes, pues sí que es una de las noticias que tenemos sobre la mesa y además que está ocupando también pues el panorama de noticias nacional. Está todo el mundo pendiente de ese juicio que se está desarrollando en la Audiencia Provincial de Córdoba, Paula. Sí, la verdad es que es una pena que Córdoba esté ahora mismo en boca de todo el mundo, ¿no? Por una cosa tan desagradable. Pero bueno, también es verdad, yo creo que es bueno que se le dé mucha difusión, ¿no? Porque creo que son cosas que nunca debieron pasar y que hay que intentar que no se repitan, ¿no? Y yo creo que es bastante ejemplarizante, ¿no? Y aleccionante el hecho de que las condenas sean firmes, ¿no? Sí. Y sobre todo también ver un poco el sufrimiento de esa niña, ¿no? Yo creo que es bueno que a estas cosas se le den difusión, siempre respetando, por supuesto, la privacidad y el nombre, ¿no? de la víctima, pero creo que es bueno que se sepa el daño que se puede hacer a una persona y que las cosas se pagan, ¿no? Y creo, ya te digo, que es bueno que se sepa, aunque es una pena que tengamos que ser testigos de noticias de este calado, ¿no? Adolfo. Bueno, pues en este caso, como muy bien dice Paula, es bueno que se haga público, que se haga notorio y que se vea que existe una justicia y que esa justicia se aplica. Y luego ya, pues, otro tema diferente es la manera en que a lo mejor la defensa puede estar dando su punto de vista sobre el hecho de aceptar o no aceptar el vídeo como prueba. Sí. Y encima, voy a usar una palabra fina, tener la cara dura de decir que dentro de una investigación policial ese vídeo no se pueda utilizar cuando la Policía Autonómica de Navarra pues ha encontrado el vídeo y gracias a esa investigación que realiza la Policía Foral de Navarra, pues bueno, ha salido a la luz y esta propia muchacha pues ha podido enterar un poco de lo que realmente pasó en ese momento. Entonces, bueno, pues esperemos que la justicia se aplique sobre estas personas y ejerza y actúe como tiene que actuar. Con este tema lo que pasa también es que quedan abiertas distintas puertas, ¿no? Distintas ventanas, también podemos decir. Por un lado, pues ver que estos chicos que se hacían llamar la manada, son reincidentes. Es que estamos hablando de que tampoco pueden decir lo siento, fue un error, ¿no? O fue una noche loca, ¿no? Es que estamos hablando de que han hecho exactamente lo mismo que ya ocurrió y que vimos también con el tema de los Sanfermines, en este caso pues con una chica en Pozo Blanco, aquí en Córdoba. Este tipo de delincuente, Paula, el tema de la ley es que es muy laxa, ¿no? Sobre personas que realizan un delito como este, o un presunto delito, porque este está siendo juzgado y todavía no sabemos si sí o si no, pero lo que pasó en los Sanfermines sí que ha quedado ya más que claro. Hombre, yo creo que la ley no es laxa, ¿no? O sea, la ley cuando tiene pruebas y condena con unos hechos que están tasados, ¿no? Y ya te digo, las condenas yo creo que la mayoría de las veces, bueno, pues responden a lo que la ley pues considera justo, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que algunas veces ciertas acciones salen gratis, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque es difícil demostrarlo, porque no había testigos, porque la víctima se calla, porque esta vez por los pelos, o sea, porque ella no denunció, o sea, que esto se ha sabido de casualidad, vamos, si no podría haber quedado tapado. Entonces también está la duda un poco de cuántas veces más, ¿no? Lo han podido hacer. Claro, cuántas chicas habrá que a lo mejor no se acuerden, porque... Claro, no se acuerdan o se sentían culpables o al final no tienen muy claro hasta qué punto consintió o no. O sea, que por eso te digo que yo creo que cuando hay pruebas se condena, ¿no? Y las condenas, ya te digo, yo creo que deben ser justas y ejemplarizantes. El problema es cuando no hay suficientes pruebas,
no se pueden demostrar los hechos y entonces pues queda impune, ni siquiera es que la condena sea suave, es que parece que no ha habido delito, ¿no? Y sobre todo las veces que ha podido pasar algo así que no se ha sabido, ¿no? Y también te digo, hombre, yo soy muy miedosa, ¿no? Lo he sido siempre. Sí. Y yo quizá a mi hija le transmito ese miedo a que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque afortunadamente no hay mucha gente mala. Yo siempre digo que gente mala hay poca, ¿no? Por eso podemos salir a la calle, ¿no? Pero alguno que otro hay. Entonces hay que ser muy prudente y pensarte 2 veces si te llevan 3 amigos a tu casa, porque físicamente la mujer es objetivamente más débil y no te puedes defender. Entonces, claro, a mi hijo le dicen que le llevan a su casa 2 amigas y las amigas se ponen farrucas y mi hijo le puede pegar un empujón a cada una y se va. Pero una mujer, cuando hay un hombre, 2 hombres, 3 hombres, 4 hombres, 5 hombres, está en una situación de debilidad absoluta y si tiene la mala suerte de que se encuentra con unos cafres desalmados sin escrúpulos, es que tiene que perder. Entonces hay que ser prudente, sobre todo a esas horas de la noche, cuando el de enfrente puede estar bajo los efectos del alcohol o de las drogas, que insisto que no disculpo, porque me parece una aberración que unos hombres puedan hacer semejante barbaridad, ¿no? Pero creo que desgraciadamente hoy por hoy, tanto mujeres como hombres, pero quizá más mujeres por su situación de debilidad física, tienen que estar prevenidas y tener mucha precaución a la hora de correr riesgos, ¿no? Porque desgraciadamente hay veces que las imprudencias se pagan muy caras, ¿no? Y es una desgracia, vaya, le pasa a una hija tuya o te pasa a ti y desde luego yo creo que cuesta mucho levantar cabeza con una cosa así. Otra de las cosas que a mí me llaman la atención, que de hecho es una de las noticias que hoy pueden ustedes ver en todos los medios de comunicación, es que miembros de los chats, porque recordemos que estos chicos tenían un chat donde contaban todo lo que hacían y mostraban además todo lo que hacían, de hecho ahí están los vídeos, de manera lícita o ilícita, ya no lo sabemos, ya veremos si el juez los admite o no, pero que están los vídeos. A mí lo que me llama la atención es eso, que miembros del chat de la manada declaran no recordar que vieron ningún vídeo. A ver, es que bueno, a mí yo me echo las manos a la cabeza porque a mí me llega un vídeo de un grupo de amigas mías, no lo sé, pegándole una paliza a alguien y a mí no se me ocurre decir yo no he visto ese vídeo. Es que hasta dónde, no sé, o sea, hasta qué punto puede llegar la sociedad a decir miro hacia otro lado por echarle un cable a unos amigos, que menudos amigos, si los tienes así. Bueno, pero esos amigos lo que están demostrando es ser tan cobardes como las personas que realizaron ese acto. Entonces tampoco, al menos a mí no me sorprende, ¿no? Ahora lo que también imagino que dirán que no se acuerdan por el hecho de que no puedan ser imputados por denegar una posibilidad de comunicar ese hecho a las fuerzas de seguridad en su momento. Y también tenemos que saber que este hecho, según he leído las noticias, se produce antes del hecho de los Sanfermines. Con lo cual, cuando tienen además un delito además añadido, porque ellos sí realizan difusión de ese vídeo, cosa que con el delito de los Sanfermines no le dio tiempo a difundirlo porque lo detuvo la Policía Foral de Navarra antes de que empezaran esa misma difusión. Con lo cual aquí se toman nota y tienen más años de cárcel, de posible cárcel, si el vídeo se admite como prueba. Y yo espero, por el bien de la justicia, ya no solamente de ley, sino por la propia justicia social, que ese vídeo sea admitido, porque yo entiendo que la Policía Foral de Navarra tomaría las medidas legales oportunas para tomar y recabar esa información. De hecho, incluso hay medios de comunicación que hoy en día ya dicen que la Policía Foral de Navarra pidió autorización para poder registrar el contenido de esos teléfonos y los propios detenidos consintieron ese hecho. Entonces, bueno, me parece un poco ambiguo y a veces me parece un poco de cara dura la postura que toman ciertos abogados de la defensa a la hora de plantear sus derechos, tal cual. ¿Tú sabes lo que yo he pensado cuando he oído ese comentario? ¿El qué? ¿Cuántos vídeos parecidos habrán visto para no acordarse de si vieron ese? Que es lo que yo te he dicho. Que tú crees que realmente no se acuerdan por la cantidad de material que entre ellos se han enviado. En un grupo de WhatsApp normal, de gente normal, ¿alguien manda un vídeo de esas características, Amparo? Ya. Pues evidentemente no. Claro. O sea, ¿por qué? Por temor al rechazo, por temor a que te denuncien, porque no es lo habitual, porque es que a una persona normal no se le ocurre. Entonces, no, lo primero que no lo hace, lo segundo que no lo graba, y lo tercero que no lo difunde. Esos son los 3 pasos fundamentales. Desgraciadamente, o sea, cuando yo he oído eso, he pensado, ¿cómo sería de habitual entre esta pandilla
este tipo de actitudes, que a lo mejor algunas era 1 con 1, otras sería 1 con 2, otro sería 3 con 1, pero evidentemente eso no era una cosa excepcional. En ese grupo, esos chicos habitualmente compartían escenas similares. Sí. Entonces, qué asco, lo siento en el alma, pero es que hay que ser retorcido y degenerado para disfrutar con ese tipo de cuestiones, ¿eh? Porque a lo mejor algunas eran consentidas, pero de verdad, para el que lo ve, para mí es igual de repugnante. Entonces, cuando han dicho eso, yo he pensado, pues vaya, si es tu defensa, sí, desde luego te podrás librar de esta, pero no justifica, porque, insisto, si no te acuerdas, ¿por qué es? Sí, o estás mintiendo, o qué cantidad de material has visto tú como ese para que no te llame la atención y no lo recuerdes como algo que te ha impactado. Mucho me temo, y por la actitud chulesca, ¿no? Mucho me temo que era una práctica, desgraciadamente, no voy a decir habitual, pero vamos, de luego, más asidua de lo que se podría esperar. Otra de las noticias vinculadas a todo este juicio que se está viviendo aquí en Córdoba es que más de un centenar de personas han ido a apoyar a la víctima, que hoy tenía que pasar también pues por un mal rato. Afortunadamente ni siquiera ha tenido que verlos, ha podido declarar sin ni siquiera verles, porque tiene que ser duro, tiene que ser duro volver a ver la cara de esas personas cuando ya ella ha entrado en razón y ha visto por lo que ha tenido que pasar. Incluso sin verlos, ¿no? Solamente tener que recordar. Por supuesto, y tener que contar. Una situación, pero claro, al final, si queremos que se haga justicia, su testimonio es fundamental. Y yo, hombre, que vayan en apoyo de la víctima, a veces, por supuesto, es extraordinario, ¿no? Otra cosa es ya cuestionar las decisiones judiciales, que eso pues hay que creer en la justicia y en los jueces, si no tambaleamos el Estado de Derecho. Pero desde luego el apoyo a la víctima, todo y más, porque ya te digo, que no te pase a ti ni a nadie cercano, porque menuda tragedia, ¿eh? Por supuesto. Adolfo. Pues agradecerle a esas personas que han ido a apoyar a esta mujer, y ojalá pues no tenga que repetirse ninguno de estos hechos para que todos podamos tener una mejor convivencia, porque ya suficientes problemas y suficientes cosas tenemos en el día a día como para que ciertas personas alimenten cosas que ni siquiera deberían de pasarse por la imaginación. Efectivamente. Vamos a estar pendientes de este tema porque tendrá que salir la sentencia y bueno, pues Córdoba, como bien ha dicho Paula, lamentablemente es el epicentro de la noticia por lo que está ocurriendo con ese caso de La Manada, que no es la primera vez que estos chicos son juzgados, pues por lo mismo. Cambiamos de tema y seguimos hablando de cosas que parecen un poco incomprensibles cuando uno es medianamente normal. Ya sabrán ustedes que ayer, alrededor de las 9 de la noche, había una colisión múltiple aquí en Córdoba, concretamente en la zona de la avenida de Manolete. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues que los conductores culpables de esta colisión decidieron marcharse. Paula, ¿en qué sociedad vivimos? A mí a veces me da miedo, lo digo de verdad, ¿eh? O sea, yo cuando me encuentro con noticias como estas, que digo, pero bueno, ¿de verdad una persona es capaz no solamente de crear el accidente, sino de irse del sitio viendo que ha colisionado de la forma tan espectacular como colisionaron los vehículos anoche? Empieza a ser más habitual de lo que desearíamos, ¿verdad? Porque antes era rarísimo que un conductor se diera la fuga después de un accidente, y ahora llevamos una época que atropellos y se dan a la fuga. Sí. O sea, empieza a ser bastante habitual, y es lo que tú dices, ¿qué está pasando en la sociedad? Que no solo no somos capaces de medir el peligro de nuestras acciones, sino que somos incapaces de asumir las consecuencias de las mismas. Sí. Porque es como que todo se trivializa, ¿no? Parece que nunca va a pasar nada cuando hacemos algo. Y yo creo que todo siempre tiene consecuencias. Y que uno es libre, por supuesto, de decidir qué hace. Pero si eres libre de hacer una cosa, tienes que ser capaz de asumir las consecuencias. Ayer estos chicos cometieron una imprudencia terrible en ese instante, pero previamente cometieron otras, que era no tener seguro, no tener pasada la inspección técnica de vehículos. Entonces, si tú circulas sin seguro, tienes que asumir que si tienes un accidente te va a costar el dinero. Sí. Y si no, ponte un seguro. No, yo circulo sin seguro y además, si tengo un accidente, ya veré cómo me libro. Hombre, no creo que esas personas en su vida en general puedan hacer nada derecho, porque creo que no son formas de ir por la vida. Y ya te digo, esperemos que las consecuencias no sean desastrosas y que esta chica
esta niña se recupere. Sí, porque claro, estamos hablando que de los 3 vehículos implicados, 2, según los testigos, porque está claro, aquí lo que nosotros tenemos de información es por los testigos que estaban en ese momento en la zona, iban pues con un pique, eran 2 coches, 2 BMWs además, picados el uno con el otro. Cuando uno fue a adelantar no pudo esquivar a un coche que tranquilamente llevaba una familia circulando a las 9 de la noche por Córdoba. ¿Y qué ocurre? Pues que la niña de 5 años que viajaba en ese vehículo está en la UCI muy grave. Esos padres ahora mismo tienen que estar queriéndose morir esperando a que su hija pueda mejorar, mientras que por el otro lado 2 personas se dan a la fuga, les da absolutamente igual, una sin seguro, la otra sin ITV, y dando gracias de que uno se personó de madrugada en comisaría diciendo que él había sido uno de los responsables, pero es que del otro de momento no se sabe nada. Claro, y además eso tiene un problema añadido para este matrimonio con esa niña, porque el golpe que se dan estos 2 coches que iban, entre comillas, picados, sobresale un poco más el morro, porque en ese cruce es muy peligroso, y en la avenida Manolete, porque existen unos contenedores que imposibilitan ver toda la visión del carril izquierdo. Entonces, todos los conductores que vienen por esa calle tienen que asomar un poquito el morro para poder ver. Entonces, ¿qué pasa? Que si nos basamos en lo que es la legalidad, es que ese coche que sale y asoma un poco el morro es el que puede asumir toda la responsabilidad por impedir la circulación de los otros 2 coches, aunque los otros 2 coches fueran a una velocidad excesiva y haciendo lo que no deberían de hacer en una avenida que se supone que deberían de ir a 50 kilómetros por hora, con lo cual vamos a ver también cómo se afronta toda esta circunstancia. Pero es verdad, hemos entrado en una sociedad donde todo el mundo conoce perfectamente cuáles son sus derechos, pero no sus obligaciones. Hemos perdido todos los valores de convivencia, o casi todos los valores de convivencia, que años atrás hacía que esta sociedad tuviera una estabilidad y se pudiera compartir pues muchas de las cosas que hoy en día, y muy bien explicaba antes Paula, hoy en día ya nos sentimos temerosos de esa circunstancia, pero también es verdad que esto no es nuevo en Córdoba. Yo que tengo una hija adolescente y que de vez en cuando a las 2, a las 3 o a las 4 de la mañana me toca ir a algún sitio de Córdoba a recogerla a ella y a alguna de sus amigas, la policía, que entiendo que las fuerzas de seguridad de aquí de Córdoba son lo suficientemente profesionales y están bien informadas, saben que en la parte posterior del Hipercor, en toda esa avenida de nueva construcción, raro es el fin de semana que no se produce alguna de esas carreras a velocidades no recomendadas, ¿vale? Si vas y vienes de Santa María de Trasierra, la subida y bajada, algún que otro día te encuentras 2 o 3 coches a velocidades y comiéndose los carriles opuestos. Entonces, eso lo sabe la Policía Municipal, eso lo sabe la Guardia Civil, eso lo sabe la Policía Nacional. A mí lo que me gustaría es que también saben que existen barrios en Córdoba donde tú puedes ir y ves a muchísimos coches sin la ITV correspondiente, y que las matrículas corresponden con que ya tendrían que tener algún sellito pegado, y sin embargo miran hacia otro lado o no actúan como te deberían de actuar. Entonces aquí todos somos responsables, los que mal actúan, por ejemplo, como son estas personas, y también los que deberían de prevalecer y hacer que la ley se ejecutara y fuera fiable, y sin embargo miran hacia otro lado, dependiendo del código postal o del barrio de Córdoba, y eso no puede ser. A mí ya digo que me da bastante miedo la sociedad en la que nos estamos moviendo, porque antes uno era responsable de lo que hacía, ¿no? Es decir, si yo voy a 150 cuando tengo que ir a 100, soy yo responsable, pero cuando tú vas al ritmo que tienes que ir y te encuentras pues con una persona como esta, claro, ahí es donde realmente reside el peligro. Si además esta persona, que además tiene, bueno, al menos tuvo la decencia, hizo una valoración, tenía conciencia, ¿no? Y se presenta en la comisaría. Dando gracias exactamente, que por lo menos ha presentado en comisaría. Claro, pero esa persona entra en la comisaría y de momento, y hasta ver qué es lo que pasa, no pasa por lo menos unas cuantas noches en el calabozo, los que están alrededor ven que al final la justicia en muchos casos es barata, y la mano, yo pienso que en algunos casos la mano debería ser algo más dura respecto a la justicia de lo que está haciendo. Y esperemos que esa niña se recupere, que es lo importante. Por supuesto, esa es la noticia fundamental que esperamos dar brevemente, que llegue este parte médico y que, por supuesto, salga del peligro que ahora mismo tiene, y sobre todo por 2 personas que decidieron pues
pelearse con los coches, que es algo también bastante habitual. Bueno, pero que sepamos los cordobeses que esas cosas pasan con más frecuencia de la que podemos llegar a imaginar. Y si no, pues que algunos de los cordobeses se den una vuelta por ciertos sitios de Córdoba un viernes o un sábado a las 2 o a las 3 de la mañana y se darán cuenta de cuál es la realidad. Pues vamos a ver otra realidad, Adolfo, si te parece. Además, una realidad que ya Paula nos mostraba la semana pasada porque hablábamos... Oh, ¿con qué cara me ha mirado Paula? Paula, a ver qué dije. Es que ha hecho un giro de cabeza. Espérate, he sentido su mirada aquí. Vamos a hablar del río, mujer. Vamos a hablar del río, que tú ya lo has puesto sobre la mesa en más de una ocasión. Lo tengo yo en mi punto de vista. ¿Verdad? Es ahí, yo sé que es uno de tus objetivos, mejorar esa zona de Córdoba. Y oye, mira, no estás sola, porque hay también una plataforma, que es la plataforma Por un Río Vivo, que en este caso lo que pide es que urge la actuación para anular el riesgo de desbordamiento en el río. Paula, es una zona que contigo, como digo, lo hemos hablado varias veces, está muy olvidada y no debería de ser así. Tendría que ser algo completamente integrado en la ciudad, integrado y además también tendría que ser algo integrador, las dos cosas. Mira, ¿sabes qué pasa? A mí me llama la atención, y espero que me llame la atención siempre, ¿no? Porque el día que empiece a parecerme normal, creo que me habré estropeado, ¿no? En algunas ocasiones la inacción de esta ciudad con respecto a ciertos temas, ¿no? Ayer, por ejemplo, hablábamos aquí mismo del tema de las parcelaciones ilegales, ¿vale? ¿Cómo es posible que hayamos llegado a tener 13.000 viviendas ilegales en esta ciudad? Porque eso todo el mundo lo ve, o sea, tú ves una, ves dos, ves 10, ves 500 y nunca haces nada. Pues con el río pasa exactamente igual. Ahí Vicente, que es de otra plataforma del río, que no es esta, pero bueno, que es otra que trabaja con ellos, trajo unas imágenes del río. Creo que hace como 20 años no había un árbol, no había una zarza, no había nada. Digo, vamos a ver, ¿no ha visto nadie cómo crecían las zarzas, cómo crecían los árboles, cómo se iba acumulando el lodo? Pues claro que lo han visto, pero nunca nadie ha tomado una medida concreta. Y yo creo que quizá, no sé si es porque, de verdad, porque, no sé, queremos a lo mejor más y luego no nos empezamos por el menos o justificamos las cosas, porque con el tema del río, la semana pasada que yo llevé una moción muy concreta de que dotaran de presupuesto a infraestructuras o a SADECO para el año que viene, para que limpiara los márgenes del río a su paso por Córdoba, que es competencia municipal, llevó otro partido una moción de instar a la Confederación Hidrográfica, patatín, patatán, y digo, vamos a ver, la Confederación Hidrográfica es como el que tiene un tío en Granada, o sea, tú le pides que limpie el río, pero no depende de ti. Que yo no digo que no haga falta que la Confederación actúe, ojo, porque a la hora de limpiar el cauce y de intentar evitar desbordamiento, eliminar lodo del fondo, evidentemente es la Confederación, porque eso no es una actuación ordinaria, ¿no? Es extraordinaria. Pero quitar las zarzas para que se pueda acceder al río si alguien tiene un accidente, o quitar la vegetación para que SADECO pueda limpiar y retirar la basura, eso es algo que compete al ayuntamiento. Entonces, no por quererlo más, vamos a dejar de hacerlo menos, pero es un poco pasarle el muerto al de al lado, ¿sabes? Entonces, ayuntamiento, asume tu responsabilidad. Y yo no digo que haya que dejar de pelear, habrá que seguir luchando con la Confederación, pero no puede justificar que la Confederación no actúe para que yo no actúe. Y con lo de las parcelaciones decían, es que la Junta, digo, no, muy bien, la Junta está en Sevilla o donde esté, pero aquí en el Ayuntamiento hay una gerencia de urbanismo, debería haber una policía urbanística, o sea, aquí también alguna culpa tendremos, pues esto es lo mismo. Entonces yo estoy contentísima porque parece que lo he conseguido, parece que SADECO está ya presupuestando la limpieza del río para el año que viene, y se tardará un mes, 2, 5 o un año, lo que haga falta, si tampoco queremos milagros, pero lo importante es que dentro de X tiempo podamos disfrutar los cordobeses de un río limpio, y sobre todo que se vea el puente romano, que se vean los molinos, que se vea el agua, que la gente que está en la ribera tenga un río, no tenga una lámina vegetal salvaje, en fin. Sí, un bosque. Bueno, yo ver para creer, pero creo que lo hemos conseguido. Adolfo. Bueno, ahora me estaba acordando también de la conversación anterior, ¿no? ¿Por qué esos conductores huyeron ayer y no se hicieron responsables del hecho que habían cometido, ¿no? En este caso a mí me gustaría ver que los políticos que han pasado por el ayuntamiento en estos últimos 30 años se hicieran responsables de esa mirada hacia otro lado, tanto en el tema de las parcelaciones como en el tema del río. Y ya no es solamente, me estaba también recordando un artículo que salía ayer en el ABC de Córdoba, escrito por Rafael González, que lo tituló Las nutrias y hablaba sobre el hecho del río.
Y decía un poco así en plan de esta guasa cordobesa que tenemos, que a lo mejor lo que tenía que hacer Sadeco era solicitar lanzallamas a Cerro Muriano para poder arreglar toda esa linde del río después de todos esos años de abandono. Pero también se han aportado informaciones de por qué, todavía no entiendo por qué Masa no tiene los colectores apropiados en la parte de las casillas para que esas aguas residuales y todas esas toallitas no estén llegando, por ejemplo, al río, ¿no? Entonces, esa es una de las noticias claro, que vamos a tratar. Entonces, claro, yo pienso que es que aquí, en todos los diferentes departamentos, desde Sadeco, el Ayuntamiento, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que si no está para estos casos, pues mira, se quita y se da la responsabilidad o la atribución a quien se le tenga que dar, pero ¿para qué vamos a tener? Porque aquí parece que se han creado muchas empresas o muchos departamentos solamente pues para que existan una serie de filtros para al final no realizar absolutamente nada, ¿no? Entonces, yo pienso que aquí todo el mundo ha echado la mirada hacia otro lado con respecto al tema del río, y ahora, como igual pasa en las parcelaciones, ojalá que, como bien ha dicho Paula, Sadeco acometa todo lo que es la limpieza del río y demás, pero eso es pan para hoy y hambre para mañana, igual que esto que ha comentado Salvador Fuentes hoy, hablando del arreglo de esos espacios en el casco histórico que va a arreglar el ayuntamiento, que va a invertir poquito dinero porque solamente es una cosa provisional. A mí me gustaría que lo del río no fuera una cosa provisional, sino que Masa hiciera la labor y montara los colectores donde tiene que montarlos, que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir hiciera lo que tiene que hacer, y si no lo hace se le quitan las competencias y no pasa absolutamente nada, y que en este caso Sadeco y Infraestructuras hiciera también el trabajo que tiene que realizar. Pero es que es verdad que este río era solamente un espacio de agua y juncos, y ahora es todo menos agua y juncos. Has tocado uno de los temas también que me gustaría a mí que tratásemos, porque ustedes en su casa, ¿qué es lo que tiran al inodoro? Lo normal es el papel, ¿no? Bueno, pues el papel no tiene por qué dar mayor problema, es biodegradable, no tenemos problema. Pero ¿qué ocurre con las toallitas? Las toallitas desmaquillantes, las toallitas típicas de limpiar a los bebés, pues que todo eso, en la mayoría de los casos, también suele ir al inodoro. ¿Y qué tenemos con todo esto? Pues que Masa retira 10.000 kilos, no ni uno, ni dos, ni 100, 10.000 kilos de toallitas al año, que le cuesta 1 millón de euros a lo que es la empresa municipal. ¿Qué os parece esta noticia? Porque yo me he quedado sorprendida. Hombre, a mí me parece que lo ideal es que la gente hiciera caso a las etiquetitas que vienen detrás de los paquetitos, que dicen que no se tirar al inodoro. Ahora bien, a la vista de que la gente hace lo que le viene en gana, que no se vendan toallitas que no se puedan tirar al inodoro. Claro. Es decir, yo voy a intentarlo por las buenas, pero si al final la gente no cumple las normas, pues es como por ejemplo el tema de los plásticos. Sí. Yo sigo sin comprender por qué se vende la comida envuelta en plástico. Si tan malo es para el medio ambiente, si los proveedores dejan de envolver la comida en plástico, nosotros dejaremos de comprar plástico y dejaremos de tirar plástico donde no debemos. Lo ideal que es que la gente se conciencie. Pero si no lo hacen, yo creo que para eso están las administraciones, para evitar que al final decida el ciudadano, que puede ser absolutamente incívico, y que no por eso tenemos que cargarnos las empresas, los colectores, el medio ambiente, los ríos, los mares. Entonces, si el plástico es tan malo, que no se fabrique plástico, punto. Si las toallitas no son biodegradables, que no se vendan toallitas que no sean biodegradables, porque digo yo que hemos ido a Marte casi, ¿no? Pues seremos capaces de inventar toallitas que sean degradables. Sí, yo lo siento pues por mira, la a lo mejor simpleza, es más fácil pero lo de Marte. No, te lo digo en serio. Eso es como lo de que está más lejos, la luna Valencia, ¿no? Niño, tú ves Valencia, no, pues entonces... que no pueden inventar toallitas que sean como el papel. A mí me cuesta trabajo creerlo, yo más bien creo que no hay interés o que genera un negocio la toallita que luego se recoge. De verdad que alguna explicación debe tener, porque no creo que sea por falta de capacidad de nuestros maravillosos científicos y tanta I más D más I, y no somos capaces de hacer toallitas que sean biodegradables. Yo alucino, vamos, yo soy de letras, pero independientemente de eso, creo que hay gente listísima. Te sorprende. Listísima que está trabajando por el bien común. Imagino que existirán, seguro que existen, lo que pasa es que el costo de unas y otras a lo mejor no hace rentable en este momento
su comercialización. Sería cuestión sí, pero el coste de retirar las toallitas tendría que repercutirlo. Ya, pero es que eso es otra cosa. Claro, porque lo pagamos al final todo. Aquí también, yo creo que aquí también está un poco la educación de cada uno en su casa, ¿no? Sí, pero eso no tiene arreglo. Eso ya, si no podemos hablar de la educación de la gente, ya nos pegamos tiros. Es lo que iba a comentar a continuación. Es el hecho de... es curioso, y hace un tiempo leía al respecto de cómo los países que necesitan crear más leyes para prohibir cosas son los que menos educación social tienen. Entonces, pero claro, es que aquí a lo mejor lo que tenemos que hacer es mejorar la educación, porque partiendo de la base de que para cualquier aparato que nosotros compramos, España es uno de los países que menos tiempo dedica a leer un libro de instrucciones. Imagínate una pegatina que te lo ponen con una letra chiquitita, que ya no vemos ya a ciertas edades. Ahí estamos, ¿de acuerdo? Pues, o sea, entonces es un problema de educación social. No es un tema de crear muchas más leyes para prohibir cosas, sino que tenemos que hacer es mejorar. Pero a ver, también es por lógica, ¿no? O sea, quiero decir, tú por ejemplo en tu casa te vas a poner a freír algo, ¿no? Unas croquetas, riquísimas por cierto, y ahora tú terminas de freír tus croquetas, que no las has hecho tú, sino que las has comprado en la gran superficie y te viene en tu paquetito de plástico, tú coges ese plástico y ¿dónde va? A la basura, ¿no? Pues creo que tendría que pasar lo mismo con este tipo de cosas, es decir, tú bueno, no sé si te maquillas, pero si te desmaquillas con tu toallita, o la utilizas para lavarte las manos, o cualquier otra cosa, o ya a la basura, no al inodoro, ¿no? No lo sé. Pero tú eres muy ingenua. Porque sí, la verdad que a veces sí, tengo que admitirlo, a veces sí. En serio te lo digo. Lo de graciosa me ha gustado. Es que es verdad. A ver, espérate, quiero saber por qué. Porque es que eso que tú dices es fenomenal, ¿no? Es por lógica, ¿no? Claro, o sea, es por sentido común. Lo que yo te iba a preguntar, Amparo, que el algodón tampoco lo tiro al inodoro. Ya, pero ¿cuál es el nivel de sentido común que no existe? hay de eso, no existe ya. Bueno, claro, si la gente sale huyendo en un accidente de tráfico, ¿cómo voy a pedir yo que tiren las toallitas a la papelera? Y tú hablando de educación, me hace una gracia porque son dos cosas que están totalmente de modé, vaya, eso ya es ser un carca si hablamos de eso. Vamos, yo pues lo de nada. Que la música no la pongas a tope para que no moleste al vecino, que no salgas de un bar a la 1 de la madrugada y pegues 4 voces porque despiertas a la gente, esas cosas yo lo digo y parezco extraterrestre. ¿Sí? Parezco que la que está en Marte he sido yo. Pues nada, yo vengo de una familia de extraterrestres. Gracias papá y mamá por la educación que me habéis dado, porque ni molesto a los vecinos. Claro, pero es que es así. Porque tiro las cosas donde tengo que tirar. Como lo de separar en la basura. Vamos, si es que tú echas una botella de cristal en la basura orgánica y es que molesta. Digo, pues no veis que es mucho más sencillo que el cristal esté junto. Sabes que el plástico, es que parece que es lo lógico, ¿no? Pues ¿qué va? ¿Qué va? No, es rarísimo. Bueno, pues nada. Pregunta al Sadeco, ¿cómo se paran en el vertedero? A ver, también cada uno tenemos nuestros fallitos, ¿eh? O sea que... No, pero sí, vamos a ver, cada uno lo nuestro. Partimos de la base de que una de las cosas buenas que tiene el ser humano es que no es perfecto, ¿de acuerdo? Pero también es verdad que hay muchos organismos públicos y judiciales que se empeñan en vez de dedicar esfuerzos a explicar y a enseñar desde pequeñitos que es lo mejor, socialmente hablando, pues se empeñan en dedicarle más tiempo a crear leyes para prohibir, cuando se está demostrado, y más en sociedades mediterráneas como en la que nosotros vivimos, que mientras más prohíbas una cosa, más gente hay pensando cómo saltarse esa ley que se ha creado, ¿no? Entonces eso es un poquito como la pescadilla que se muerde la cola y nunca terminamos, cuando realmente el foco deberíamos de volcarlo en la educación y en los valores para que todos tengamos claro en qué consiste una convivencia. Bueno, pues nos quedan 2 minutos rápidamente, pero sí que hay un tema que yo no quería saltarme hoy en la tertulia porque me ha llamado bastante la atención. No sé si a ustedes también les ha llamado la atención cuando lo han visto en los distintos medios de comunicación, y es que la REMS cierra el crowdfunding de Luchemos con Martina. No sé si recordáis esta niña por la que se pedía ayuda. Además se hicieron pues distintos eventos aquí en Córdoba, los padres salieron en todos los medios de comunicación pidiendo ayuda porque ella sufre una de las denominadas enfermedades raras, y este crowdfunding, que ya saben ustedes, y si no pues aquí lo explicamos de manera muy sencilla, es que aportan lo que ustedes pueden aportar para esta causa, ellos recaudan ese dinero y cuando se cierra el crowdfunding, con ese dinero pues se llega al objetivo que se quiere conseguir, que en este caso era pues ayudar a Martina a la lucha que ella tiene contra esa enfermedad rara. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que la REMS lo ha cerrado porque está en desacuerdo con la familia por la gestión de estos fondos.
Aquí hay un problema importante, porque claro, la gente que ya ha donado el dinero para esta causa y en concreto para ayudar a Martina, ahora ¿qué es lo que pasa, Paula? ¿Ese dinero se puede devolver? ¿No se puede devolver? Porque claro, si yo estoy muy concienciada contigo, pero no con Adolfo, yo quiero que mi ayuda sea para ti, no sea para Adolfo. ¿Qué pasa ahora con todo esto? No es la primera vez que pasa algo parecido, ¿verdad? Ya ha habido problemas también con algunos padres. Yo creo que no se puede devolver, ¿eh? Porque como son microdonativos, a lo mejor de un euro y pico, yo dudo que tengas que identificarte incluso, ¿eh? Y esas cosas por internet yo creo que no se puede devolver, ¿eh? Bueno, hay que pensar que lo has dado por una causa noble y que ya el uso que haga el que lo recibe de tu dinero en su conciencia estará, ¿no? Hombre, evidentemente a mí esta asociación de enfermedades raras me merece toda la credibilidad del mundo y creo que si han retirado el apoyo evidentemente es porque habrán visto alguna práctica extraña, ¿no? O bueno, a lo mejor claro, los padres creen que están haciendo lo mejor, cuidado, Lo que vienen a explicar es que estos padres querían que la ayuda fuese para una asociación que hay en Italia, si no me equivoco, donde se iba a estudiar el caso en concreto que afecta a Martina. Y cuando se ha pedido la documentación, pues nadie desde Italia ha respondido con la documentación que se ha solicitado, por lo tanto, pues no se sabe si están investigando, si no están investigando, qué es lo que están haciendo. Que han podido engañar a los propios padres. Exactamente, que no es el problema de los padres, sino el problema viene por dónde se iba a destinar ese dinero, que eran más de 9.000 euros, 9.100 y pico euros, que son unos cuantos euros, ¿eh? Entonces, claro, ahora, ¿qué ocurre con ese dinero? Porque la REMS, por ejemplo, lo que ha dicho es que se va a quedar bajo vigilancia, podemos decir, ¿no? Por hablar de una manera coloquial, hasta que se encuentre otro sitio en el que poder donar ese dinero. Pero claro, ¿sabes cuál es la pena? Yo sí me sentiría mal si yo he donado mi dinero para ayudar a Martina y al final resulta que vas a ayudar a Sí, pero peor sería que el dinero fuese para un sinvergüenza que ha estafado a los padres. Es decir, que puestos a elegir, bueno, era para Martina, pero si es para otra niña en condiciones similares, la pena es que esto luego genere escepticismo y que no funcionen luego otros sistemas de recaudación para causas concretas porque la gente ya no se fíe. Es que, de verdad, no somos conscientes a veces del daño que hacemos con este tipo de cosas. Pero bueno, insisto, ha sido con la mejor voluntad y esperemos que todo se aclare y que el dinero llegue a buen fin, que para eso sea. Y el esfuerzo tan grande que hay detrás de cada euro que se dona, porque claro, a lo mejor tú puedes donar 1.000, pero es que a lo mejor tu vecino puede donar 2 y lo está donando con todo el esfuerzo del mundo y valen exactamente igual que los 1.000 que tú puedes donar. Una pena. Hombre, ahí actúa en muchos casos la parte emocional de la persona, ¿no? Ese primer impulso, y pienso que todo este tipo de donaciones que han ido surgiendo en los últimos años, estas nuevas modalidades de donaciones, pues tienen que saber mejor explicarse y explicarle a los posibles donantes cómo funciona todo este tema. Y yo pienso que muchos de los que donan el dinero, primero, ni siquiera muchos de ellos ni siquiera se van a interesar realmente si el dinero ha llegado a destino o no, pero eso es una emoción que sientes en ese momento, lo donas y te olvidas y pasas a otra cosa en tu vida. Pero sin embargo, todas estas malas noticias sí pienso que pueden afectar a todas esas otras personas que en un momento dado necesiten de este tipo de movimientos sociales para beneficiarse. Entonces, que retengan ese dinero si no lo ven claro, y imagino que los padres de Martina pues estarán ya poniendo los medios necesarios pues para, bueno, pues si esta empresa en Italia no va a ser, si no puede ser, pues que sea otra vertiente para ayudar a esta niña y que puedan hacer uso de ese dinero. Vamos a esperar en los próximos días a ver lo que ocurra. En este caso, lo importantísima que es la investigación en el tema de las enfermedades raras. Paula y Adolfo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo seguiría charlando con vosotros, pero ya tenemos a nuestros siguientes invitados por aquí, ¿verdad que sí? Totalmente. Cuando miras el reloj y dices, pero bueno, si ya ha pasado el tiempo. Pues sí, señal que estaba muy a gusto. Eso iba a decir, digo, señal de que os tratamos bien. Ya queda menos para la invitación de mantecao. Ya queda menos. Yo ya lo he echado de menos. Yo dije que en diciembre, que aquí la tradición es en diciembre, así que hasta diciembre no se comen aquí más. Nosotros ya hemos tomado un poquito de anís hoy en el grupo porque hace tantísimo frío que yo no me he quitado el abrigo, me he dejado el pañuelo y me he entrado de anís y digo, mira, ya es lo que me falta por probar, porque entra un aire por las ventanas que no se puede ni trabajar. Y hemos tomado un poquito de anís y la verdad es que, oye, se entiende que en ciertos países aliñen un poquito la fiebre de la mañana, ¿no? Porque y el vino calentito y esas cosas de la verdad es que después de quitar la abriga ya empezó a reírse, digo, mira, ya no veo más. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias.